Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Cristian Arens y el día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado porque voy a hacer uno de esos videos que a ustedes tanto les gusta de la historia económica, contarles un poco lo que ha pasado en el pasado para poder aprender y no cometer los mismos errores en el futuro. Muchos youtubers, muchos influencers, muchas personas, de hecho yo me incluyo, hemos estado publicando contenido acerca de una posible crisis hipotecaria, posible burbuja hipotecaria en Estados Unidos a nivel mundial, la crisis, el fin del dólar, qué es lo que puede pasar. Y todo eso, la verdad, son opiniones válidas, hay información muy relevante, pero aún son especulaciones porque no sabemos la verdad. Lo que sí no es una especulación es lo que pasó en el 2008. Esa fue la real crisis hipotecaria, la real burbuja inmobiliaria, la última gran crisis que hemos tenido en tiempos modernos. Así que hoy quiero hablar un poco de cómo se originó, qué fue lo que pasó, qué errores se cometieron. Para que no cometamos los mismos errores, voy a intentar explicárselo al máximo detalle. Si es que les gusta esta clase de videos, recuerden hacer clic al botón me gusta, también suscribirse al canal para poder recibir más información de inversión, de finanzas personales y emprendimiento. Ahora sí, acompáñenme que vamos a empezar. En este video vamos a hablar acerca de la crisis del 2008, como les iba comentando. Aquel suceso económico que golpeó fuertemente la economía estadounidense y repercutió en casi todo el mundo, nos afectó a todos. La crisis del 2008 tiene su origen en una estafa que se produjo a través de estructuras y procedimientos en el otorgamiento de los créditos hipotecarios por parte de los bancos estadounidenses. Esto suena muy complicado de explicar, pero se los voy a poner en palabras simples. Los bancos comenzaron a dar dinero a personas que querían comprar inmuebles de manera muy irregular. Se los daban sin hacer análisis alguno. Y todo esto se fue complicando. Ahora les voy a contar cómo es que se fue complicando. La crisis del crédito, como también fue llamada la crisis del 2008, tiene su origen en dos grupos económicos principalmente, que justo son los que les decía. Por un lado tenemos a los dueños de la casa o propietarios y por otro lado tenemos a los inversionistas. Los propietarios de casa representan sus hipotecas y los inversionistas su dinero. Las hipotecas están respaldadas por casas y los inversionistas en gran medida son fondos de inversión, fondos de pensión, compañías de seguro, fondos soberanos, fondos mutuos, bancos, entre otros. También aquí están las personas de alto patrimonio o personas que están buscando justamente comprar inmuebles. Y en este momento también surge un tercer actor en esta crisis, que son los bancos de inversión, que financiaban a los propietarios de las casas con el dinero de los inversionistas. Pero antes de conocer a profundidad la manera en la que estos factores interactuaban, tengo que contarles la historia de la gestación de la crisis del 2008. Solo para entender que hemos entendido hasta ahora, habían dos actores, como les decía, los que prestaban el dinero o los inversionistas y los que pedían el dinero o los propietarios de inmuebles. Lo que comenzó a pasar fue que este proceso se volvió un poco irregular. Habían otros actores que van a entrar ahora, como los bancos de inversión, que eran inclusive los que comenzaron a actuar tanto a prestar dinero a los bancos como a comprar hipotecas de manera directa. Más adelante lo vamos a ver, pero quiero explicarles todo a detalle para que lo tengan muy claro. Entonces, como les decía, antes de comenzar con el análisis de esta crisis, es necesario comprender cuáles fueron las causas que prepararon todas las circunstancias que permitieron que esta crisis realmente suceda. En primer lugar, vamos a analizar a los inversionistas. Con anterioridad, los grandes fondos y aquellas instituciones o personas que concentraban gran cantidad de capital estaban invirtiendo en letras del Tesoro de la Reserva Federal de los Estados Unidos, o también llamados bonos soberanos. Estos instrumentos otorgaban a los inversionistas un muy buen retorno a un riesgo muy bajo, porque para no pagarlo Estados Unidos tenía que quebrar, cosa que hasta ahora nunca ha sucedido, ya que eran considerados el instrumento, como les decía, de menor riesgo en el mercado. En el gráfico que les estoy mostrando a continuación podemos ver un poco de la historia de los últimos casi 25 años, en donde las tasas vemos que para el año 1999 estaban en máximos históricos en alrededor de 7%, pero para el año 2001-2002, después de la crisis de las .com, el presidente de la Reserva Federal decidió bajar la tasa a un beneficio de solo un 1%. Conforme fueron pasando los años, en el año 2003, 2004, 2005, 2006, las tasas comenzaron a subir hasta casi un 5%. Y ahora vamos a ver cómo es que esto afectó el mercado. Los inversionistas, primero, cuando las tasas bajaron en el año 2001, 2002, decidieron los inversionistas sacar dinero de las letras de tesoro, de los bonos de gobierno, y buscar alguna alternativa que garantizara un rendimiento mejor con un riesgo también bajo. En ese momento, los inversionistas no encontraron mejor instrumento que comenzar a invertir en inmuebles, comenzar a buscar buenos rendimientos con un riesgo bajo. Y ahora estamos viendo otra gráfica en donde explicamos a mayor detalle qué es lo que pasó.
las decisiones que tomó la Fed y justamente todo lo que sucedió cuando subieron las tasas, automáticamente comenzó una recesión. Entonces, ¿cómo sucedió esta crisis? En primer lugar, vamos de nuevo con el ejemplo. Tenemos una familia que quiere obtener una vivienda, para la cual necesita un crédito. Lo que hace esta familia es acudir a una hipoteca. Es decir, si es que una familia quiere comprar una casa de $100,000, probablemente esta familia no tenga los $100,000, tiene $5,000, $10,000. Lo que hace es ir a un banco y el banco le presta la diferencia. Eso pasa en todo el mundo, pero en Latinoamérica tendemos a pagar más los inmuebles upfront, que significa pagar todo por adelante. En Estados Unidos es muy común que te endeudes por estas viviendas, mucho más que en Latinoamérica. Los créditos son más fáciles de obtener. Entonces, lo que hace justamente esta familia es acudir a una hipoteca mediante la cual un prestamista le va a otorgar el dinero faltante para que puedan comprar esta casa. En este momento es donde interviene un banco de inversión que con miles de millones de dólares ingresados por sus inversionistas adquiere hipotecas de miles de prestamistas distintos. De esta forma, el banco de inversión se garantiza el cobro de las miles de hipotecas que ha adquirido con el dinero de los inversionistas. El problema se originó cuando estos bancos de inversión, para competir justamente con los rendimientos que otros inversores obtenían en la bolsa, comenzaron a adquirir hipotecas de forma masiva y casi de forma irresponsable. Para hacerlo, se ponían en contacto con bancos hipotecarios a los cuales pagaban la totalidad del crédito sumado a una comisión por la venta de la misma. Allí fue donde comenzaron los problemas. Los bancos comenzaron a concentrarse en estas comisiones por comprar toda la deuda antes que proteger el capital prestado. Es decir, si tenían $100,000, se ganaban, imaginemos, una comisión de 3%, $3,000, y comenzaron a concentrarse en esta comisión de corto plazo antes que en el largo plazo. Por eso siempre es importante aprender de los errores de los demás. Fue allí cuando comenzaron, como les decía, las desprolijidades y los bancos hipotecarios comenzaron a otorgar créditos sin respaldo alguno. Las hipotecas eran aglomeradas en paquetes en los que se mezclaban varios créditos de distinto riesgo, haciéndose parecer como seguros, cuando en realidad había créditos de bajo riesgo junto con créditos de alto riesgo. Estos de alto riesgo justamente estaban a punto de volverse incobrables. El instrumento mediante el cual se agrupan estas hipotecas era denominado como CDO, o deudas colaterales. Los bancos hipotecarios dejaron de pedir certificación de ingreso, historial crediticio y capacidad de pago, para así poder otorgar y vender a los bancos inversionistas la mayor cantidad de hipotecas posible y cobrar esta comisión que les estaba contando, es decir, de nuevo, enfocados en corto plazo y no en largo plazo. Al tener dentro de cada uno de estos CDOs, que eran básicamente todas las deudas juntas, un derivado que habían creado, unas deudas con gran capacidad de pago, se le otorgaban una calificación de A o de AA, es decir, las ponían como súper seguras cuando en realidad no lo eran. Ese fue el gran problema y ahí es donde estaba la estafa y el problema de esta clase de inversiones. Lo que hicieron los bancos fue, para cubrirse en caso de que las deudas hipotecarias no fueran pagadas, entra un nuevo instrumento en acción llamado CDS o Credit Default Swap con empresas de seguros. ¿Qué es esto? Esto era un producto mediante el cual, si es que no te pagaban las deudas, pues ellos cubrían todos esos pagos. Ahora se los voy a explicar. Estas empresas de seguros garantizaban mediante el instrumento antes mencionado que se comprometían a pagar al inversionista si sus acreedores no pagaban o se atrasaban un trimestre. Al existir cada vez mayor demanda de créditos hipotecarios, los bancos y la Reserva Federal se vieron obligados a subir la tasa de interés, y al ser esta una tasa variable, también afectó a aquellos que ya habían adquirido una hipoteca. ¿Qué quiere decir? En Estados Unidos funcionan mucho los créditos variables. Te dan una tasa no fija, sino variable, y va variando conforme a la tasa que pone la Fed. Si la tasa sube, pues vas a tener que pagar más por tu mismo crédito de manera mensual. Y eso fue lo que pasó y se volvió impagable. Esto hizo que el efecto de bola de nieve que le estaba contando crezca y aumente la velocidad aún más. Esto hizo que los bancos tuvieran que embargar viviendas, pero llegado a un punto ya no se daban abasto. Recordemos que los bancos tienen un negocio que no es quedarse con las propiedades, sino es cobrar intereses. Al ejecutar y embargar viviendas, los bancos muchas veces terminan perdiendo dinero. Viendo este panorama, la gente dejó de comprar casas y el precio de las mismas comenzó a caer en picada. Esto ocasionó que, a pesar de los grandes esfuerzos de la Reserva Federal para rescatar la economía, todo colapsara en Estados Unidos inevitablemente el 15 de septiembre del 2008, cuando Lehman Brothers, el banco de inversión más grande de Estados Unidos, se declarara en quiebra, ocasionando pérdidas para los miles de inversionistas, fondos de pensiones e incluso estados que habían invertido en estos instrumentos, como les estoy mostrando en la gráfica a continuación. Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos ante una burbuja hipotecaria? ¿Es acaso que el mercado está a punto de colapsar?
Mi reflexión y mi opinión es que no estamos en ese momento. Ahora los bancos están haciendo un mejor due diligence, una mejor investigación, pero no quiere decir de que no vaya a venir una crisis. En promedio cada 7-8 años viene una crisis. La última gran crisis que hemos tenido es la del 2008. En el 2020 tuvimos la crisis sanitaria, que fue una caída muy fuerte, pero también una subida muy fuerte. Tenemos que estar atentos, y lo más importante de un inversionista es que tenga sentido común, que es el sentido menos común de todos. Siempre pregúntate, si es que le están dando mucho dinero a muchas personas, si es que muchas personas están metiendo mucho dinero en algún activo en específico, siempre hay posibilidad de crear una burbuja. Pero ponte a pensar, ¿acaso las criptomonedas serán una burbuja? ¿La bolsa de valores? ¿Los inmuebles? ¿Dónde estará la próxima gran crisis? Eso es lo que todos nos preguntamos. Ponme en tus comentarios qué es lo que opinas. También coméntame de qué te gustaría que haga el siguiente video de historia económica para aprender de nuestros errores, para aprender de los errores de la historia y no cometerlos en el futuro, poder protegernos. Si te gustó este contenido, recuerda hacer clic al botón me gusta, suscríbete aquí a mi canal, aquí a mi nuevo canal y un par de videos relacionados. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.